compartiendo con ustedes los contenidos sobre política educativa y los organismos internacionales. Cada uno de ellos se va a estar desglosando por videoclip que estarán a cargo de nuestras compañeras. Entre ellas estará configuración mundial de la estructura del poder, el mundo unipolar, organismo vinculado a la educación y funciones, interés de los organismos internacionales, política de financiamiento y asesoría, política de privatización. Cada uno de estos ítems se estarán desarrollando por nuestras compañeras en los próximos videoclips. Muy buenas tardes, mi nombre es Zaida Berigüete y voy a estar dándole inicio a lo que es nuestro tema de exposición con el subtema Configuración Mundial de la Estructura de Poder. Antes de entrar en lo que es el subtema en sí, voy a iniciar definiendo algunos conceptos que están dentro de este subtema, como lo es configuración mundial, estructura y poder. En el concepto de configuración, este concepto en sociología se denomina configuración cultural o social, a la forma que van adoptando las sociedades a través del tiempo en diversos espacios, lo que las hace ser únicas y diferentes a otras. El concepto mundial es todo aquello que se puede llamar civilización, pero también es todo el conjunto de todo lo que existe. El concepto poder es la capacidad de un individuo para influir en el comportamiento de otra persona u organización social. Y por último tenemos el concepto estructura, que es la disposición y orden de las partes dentro de un todo. Es la estructura de elementos que caracterizan un determinado ámbito de la realidad o sistema. Los cambios experimentales en el sistema internacional, por su profundidad y extensión, han quebrantado el orden al que la humanidad había estado relativamente acostumbrada. Su proyecto desde el ámbito estratégico global hasta el nivel más bajo de las relaciones bilaterales entre países y actores internacionales. Como consecuencia de esa ubicuidad, las teorías y demás aproximaciones conceptuales particulares están experimentando también el efecto de la transición. A pesar de la reacción lenta de las diversas interpretaciones frente a la velocidad de los demás cambios, el primer signo de transformación en la teoría es el rompimiento de una discusión convencional entre los seguidores de los paradigmas realistas y los paradigmas idealistas. Vamos a definir estos dos conceptos, realismo e idealismo. Para el realismo, el conocimiento es posterior a la realidad de las cosas, mientras que en el idealismo, la realidad de las cosas es la última acción del pensamiento. La consumación de tales cambios estratégicos muestran, en definitiva, que el poder en el sistema mundial no corresponde tanto a la antigua combinación de extensión territorial, población y recursos militares, y que por el contrario, sus dimensiones comienzan a ser calibradas en función del desempeño económico de los países. Esa nueva configuración económica del sistema de poder, a su vez, está estrechamente vinculada a la declinación de una forma de equilibrio basada en la bipolaridad para dar paso a una situación de tripolaridad. La bipolaridad o sistema bipolar es el sistema conformado por dos grandes focos de poder. El caso más conocido de este sistema de bipolaridad es el de la Guerra Fría, en donde la oposición estadounidense y la Unión Soviética polarizó todo el sistema internacional. A pesar de el señalado enfrentamiento
y a pesar de que muchos países se alinearon uno con un bando y otro con otro, en ese periodo, entonces, también puede reconocerse potencias regionales de ciertas envergaduras y con clara influencia regional. Otro ejemplo de bipolaridad que también se puede mencionar es el de América del Sur en el último tercio del siglo XX, cuando Brasil y Argentina fueron los principales polos regionales de poder con capacidad para polarizar todo el continente. También puede caracterizarse como sistema bipolar el que predomina o el que predominó en África Austral durante el fin de los años de 1970 y en la década de los 80, cuando Sudáfrica y Angola liberaban grupos opuestos en confrontación directa. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la tripolaridad o sistema tripolar. Este se da cuando existe un equilibrio de poder entre tres potencias o polos de poder. Algunas consideran que Europa, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, estaba configurando un sistema tripolar en donde Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética eran entonces los tres grandes polos de poder. Sin embargo, esta situación había durado poco tiempo, ya que entre 1948 y 1947, Europa queda claramente dividida solo en dos grandes bloques. Cuando son consideradas regiones segmentadas, es posible encontrar correlaciones de fuentes más típicamente tripolares, como por ejemplo Asia Oriental, en donde lideran China, Rusia y Japón. Europa centro-occidental, hoy día, o sea, sin considerar a Rusia, también podría ser clasificada como un sistema tripolar, en donde Reino Unido, Francia y Alemania son los grandes de la zona. Actualmente, y de acuerdo a varios analistas políticos, cuando se considera el conjunto de sistema internacional, puede reconocerse la existencia de tres grandes potencias globales con capacidad militar de actuación global e importante poderío económico y capacidad nuclear significativa. Estas tres grandes potencias son Estados Unidos, Rusia y la que no se puede quedar, la República Popular China. Según expertos mundiales en política, como por ejemplo Michael Clare, el nuevo orden tripolar a nivel global rompe con el paradigma de la Guerra Fría, porque las tres potencias pueden cooperar para hacer valer sus respectivas esferas de influencia, aunque como posible riesgo se puede mencionar lo que es la militarización. Rusia y China han aumentado su cooperación militar y económica en los últimos años, buscando su espacio de cooperación y alianzas regionales. Esto a juicio de otro analista muy conocido como lo es Alfredo Jalife. Dice él que esto se debe a la intención de promover un frente estabilizador que se contraponga a Estados Unidos para pasar de lo que es la hegemonía estadounidense a un sistema multipolar o de equilibrio de poderes, específicamente tripolar. Este sería el de realineamiento geopolítico de las superpotencias más importantes desde el acercamiento de Nixon a China en los años
70. Hasta aquí ha sido mi subtema, así que ahora los dejo con nuestra compañera Yolaini, que le va a estar dando continuidad a lo que es nuestro tema de investigación. Continuando con el tema del día de hoy, sigue lo que es el mundo unipolar a cargo de su servidora, Yolaini Calcaño. ¿Sabía usted qué es el mundo unipolar? ¿O tienes alguna idea de qué es el mundo unipolar? El mundo unipolar hace referencia a la unión de dos o más países que se unen para un bien en común, ya sea para resolver un problema que le aqueja a ambos, como puede ser una guerra, un bien, puede ser también lo económico, sociopolítico, entre otros problemas o problemáticas que aqueja a la humanidad. Tras la caída del muro de Berlín en el 1989, el inicio de la unificación alemana al siguiente año, la guerra del Golfo Pérsico y la desintegración oficial de la Unión Soviética, todos estos acontecimientos que han pasado a la historia fueron los sucesos que más marcaron el nuevo orden mundial, que se estableció al terminar la década de los 80 del siglo XX. A raíz de todo esto es lo que va surgiendo lo que es el mundo unipolar. Tras el final de la Guerra Fría y la desintegración del mundo soviético, el mundo occidental se convirtió en un bloque dominante. En este bloque, Estados Unidos de América intentó crear un mundo unipolar, en contra de los deseos de muchos otros países de querer crear un mundo multipolar. Un mundo unipolar es una imposición de un sistema capitalista, donde se quiere imponer sobre todo y en todo el mundo, y tenía a Estados Unidos como máxima potencia en representación para ese mundo unipolar. Los problemas que surgieron en este mundo capitalista se debe a la decadencia que hubo en la ONU, principalmente por situaciones económicas, que la ONU debe defender los intereses de todos los países, no solamente uno más que otro. Y cuando se trata de intereses, todos quieren jalar para su lado. Y eso pasó en esos momentos. Además de la decadencia de la ONU, también hubo otros enfrentamientos porque surgieron nuevas potencias como fue Japón, la India, Brasil, los cuales también querían formar parte de la dirección. Por otro lado, también tenemos la característica del mundo unipolar. La característica del mundo unipolar puede clasificarse en tres ámbitos, que es el político, económico y social. En el ámbito político, se pretende institucionalizar el modelo de la democracia representativa con instituciones autónomas, con un equilibrio de poder que en el discurso enfatice el respeto a los derechos humanos y pregone la defensa del Estado de un derecho. En el ámbito económico se implementa un modelo económico liberalista, donde existe una imposición a través del Fondo Monetario y el Banco Mundial. En lo social se aprovecha la capacidad de penetración ideológica a través de los medios de comunicación para divulgar informaciones de forma masiva. Una muestra de que todavía existe algo de unipolaridad actualmente es que el idioma inglés predomina a la hora de hablar, el que debe conocer para usted desarrollarse plenamente en diferentes campos, en el ámbito profesional o hasta para usted escalar de un puesto, necesita dominar el inglés, pues ya le abre nuevas puertas. Esto en parte demuestra que el mundo todavía acepta el poder absoluto de los Estados Unidos. No solamente el idioma inglés es algo que se ha tomado de lo que es Estados Unidos, sino también parte de su cultura se ha tomado. Muchas tradiciones estadounidenses se han ido adaptando fácilmente por otros países, haciendo parte de ella, de su cultura.
También está lo que son la música, los íconos de televisión de los Estados Unidos, grandes películas que vienen de allá, que la aceptamos con tanta facilidad. Como podemos ver de lo ya mencionado, el mundo unipolar se compone de un solo gobierno o nación que viene siendo lo que es Estados Unidos. Pero desde hace pocos años atrás, este mismo ha venido devaluándose y cayendo poco a poco debido a sus constantes guerras que están autodestruyéndose a sí mismo y a otras naciones. Esto conlleva que esta unipolaridad se vaya cayendo y convirtiéndose en una multipolaridad. Todavía en la actualidad, Estados Unidos sigue estando en la cabeza como potencia, a pesar de que está China, está Rusia, y Estados Unidos es la máxima potencia. Desde ese entonces que él quería establecer ese nuevo orden, ese sistema capitalista, donde iba a formar su mundo unipolar, hay otras potencias que se lo están impidiendo. Pero la palabra de Dios establece que en los últimos tiempos, como una profecía, que es el anticristo, habrá un solo gobierno, una sola moneda. Entonces, desde hace tiempo han querido implementar este sistema. Hasta aquí esta parte. Continúa nuestra queridísima compañera Iris Martínez. Buenas tardes, continuamos con la exposición. El tema que me tocó a mí son los organismos vinculados a la educación dominicana. Comenzamos con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, conocido por sus siglas como MECSIT. La historia de este organismo comienza cuando la Comisión para la Reforma y Modernización del Estado, creada en el año 1996, asumió la responsabilidad de producir una propuesta de ley para organizar el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Para ello se reunieron unas 200 personas y unas 80 instituciones del Estado y la sociedad civil o descentralizada, con el fin de realizar talleres y consultas en torno al significado y relevancia de la ciencia y la tecnología. Estos talleres y consultas produjeron un documento que recomendó la creación de una instancia que regulara y fomentara las actividades de ciencia y tecnología. Como consecuencia de esto, se produjo la aprobación y promulgación de la Ley 139-01, creando la Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, con 3 subsecretarías, entre ellas Educación Superior, Administración y Ciencia y Tecnología. Fue a finales del 2009 cuando pasa a ser Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. El MECSIT es el órgano del Poder Ejecutivo en el ramo de la educación superior, la ciencia y la tecnología, encargado de fomentar, reglamentar y administrar el sistema de educación superior, ciencia y tecnología. De acuerdo con sus atribuciones, vela por la ejecución de todas las disposiciones de la Ley 139-01 y de las políticas emanadas del Poder Ejecutivo. Es responsabilidad de este despacho la supervisión del sistema como un todo. Por ello vigila el cumplimiento de las políticas, la evaluación de todos los órganos y la coordinación de sus labores. Otro organismo que está vinculado a la educación es el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, conocido por sus siglas como INABIMA. El INABIMA fue creado mediante la Ley General de Educación 6697 de abril del año 1997. Su formación está contenida y detallada bajo los capítulos de los servicios de bienestar magisterial y del personal de la educación y de las jubilaciones y pensiones de la ley. El 12 de marzo del 2003
fue emitido el decreto 243-03 contentivo del reglamento orgánico del INAVIMA, donde se establecieron los fundamentos operativos para el funcionamiento de la institución. En el 2008 se promulga la Ley 451-08, que introduce modificaciones a la Ley General de Educación 6697 sobre pensiones y jubilaciones para maestros del sector oficial, estableciendo que el INAVIMA comprenderá, entre otras actividades del régimen de seguridad social y calidad de vida, el seguro médico, el seguro de vida, la dotación de vivienda, el ahorro y préstamo, los servicios múltiples de consumo, la recreación, el transporte, el régimen de vacaciones, el régimen de retiro, pensión y jubilación cooperativo. Tenemos otro organismo que es el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa, el IDICE. El Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa, IDICE, es un órgano público descentralizado adscrito al Ministerio de Educación que tiene a su cargo desarrollar procesos de evaluación e investigación científicamente fundamentados que aporten evidencias sobre la calidad educativa para la mejora continua del sistema educativo dominicano. Fue creado mediante la ordenanza número 03-2008 del Consejo Nacional de Educación el 25 de junio del 2008. El IDICE es la primera institución pública de República Dominicana con carácter técnico que se dedica enteramente a la evaluación, investigación de la calidad educativa y a la divulgación proactiva de hallazgos que impulsen una mejor educación primaria y secundaria en el país. Seguimos con el Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI. El INEFI es el Instituto Nacional de Educación Física. Fue creado mediante la Ley número 3398 del 16 de enero del año 1998 y es el organismo responsable de coordinar, supervisar y evaluar los planes y programas de desarrollo de la educación física y deporte escolar para garantizar una educación integral de calidad en los niveles inicial, básico y medio en todas las instituciones educativas públicas y privadas del país. Seguimos con el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE. El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE, fue creado mediante la ordenanza número 12-2003 de fecha 9 de diciembre del 2003. Es un organismo descentralizado creado con la finalidad de promover los servicios de transporte, nutrición escolar y servicios de salud, apoyo estudiantil en útiles y uniformes, clubes científicos, tecnológicos y de artes, becas e intercambios de trabajo social, turismo estudiantil, trabajo remunerado en vacaciones y de gobierno estudiantil entre los estudiantes del sector público a nivel nacional. La descentralización del INAVIE coincidió con el compromiso asumido por el gobierno dominicano a partir de enero del 2013 de ejecutar el 4% del Producto Interno Bruto para mejorar el sistema educativo dominicano con un ambiente educativo digno y con los recursos necesarios para un buen aprendizaje, incluyendo el desayuno, el almuerzo escolar. La conjugación de ambas variables ha meritado una reestructuración inmediata del INAVIE, a la vez que asume y ejecutan eficientemente el mayor presupuesto asumido en la historia del sector educativo. Continuamos con el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, el INAIPI. El INAIPI es el organismo responsable de gestionar la prestación de servicios
de atención integral de calidad a niños y niñas durante la primera infancia, es decir, de 0 a 5 años de edad, y a sus familias, así como también la de propiciar las condiciones para que las familias y las comunidades se integren en la gestión, seguimiento y cuidado de los servicios, propiciando así la generación de corresponsabilidad social. El INAIPI trabaja con el fortalecimiento de las competencias de las familias en las buenas prácticas de crianza a sus hijos e hijas. También garantiza el cumplimiento de las normas y estándares de calidad definidos en el modelo Atención Integral de la Primera Infancia. También coordina y realiza alianzas con organismos estatales y privados, organizaciones no gubernamentales, organizaciones basadas en la fe y organizaciones de base social y comunitaria a nivel nacional y local. Además, realiza alianzas con el sector privado y organismos de cooperación internacional a fin de lograr apoyo técnico y financiero para el fortalecimiento institucional del INAIPI y las prestaciones de sus servicios. La Dirección Regional de Educación 10 también es otro de los organismos vinculados a la educación. Es la instancia del Estado Dominicano dedicada a garantizar la calidad, equidad y pertinencia del servicio educativo mediante la adecuación y direccionamiento de las políticas, planes y proyectos educativos en su región, así como la supervisión, control efectivo de su ejecución. También tenemos la Dirección Regional de Educación 07, institución sin fines de lucro y de servicio público, compuesta por 7 distritos educativos ubicados en los municipios que conforman las provincias Duarte y Hermanas Mirabal. Esta institución tiene como objetivo principal brindar una educación de calidad gratuita a los usuarios del sistema educativo dominicano. Hasta aquí mi exposición. Espero haya sido de su agrado. Continúa con la exposición Hildalia. Saludos, mi nombre es Hildalia Montilla y en este caso voy a estar hablando acerca de los intereses de los organismos internacionales con relación a la política educativa. A finales de la Segunda Guerra Mundial y con el objetivo de superar las consecuencias económicas, políticas y social que la misma había producido, diferentes países impulsaron el crecimiento de organismos internacionales de cooperación voluntaria que fomenta la paz mundial, el crecimiento económico y a su vez la estabilización política. De tal forma que mediante tratados y también respetando los intereses y objetivos que cada uno tenía en particular, se agruparon en órganos jurídicamente independientes, con sus propias normas y con presencia mundial o presencia internacional. Estos se denominaron organismos internacionales. Algunos de los objetivos de estos organismos internacionales los podemos mencionar y fueron promover la cooperación monetaria, el cumplimiento de los derechos humanos, el comercio internacional, las actividades de investigación, asesoría y capacitación, consolidación de los puntos de vista de América Latina y defender sus intereses regionales. Como último de esos objetivos podemos mencionar fomentar la colaboración entre las naciones a través de la educación, la ciencia y la cultura. Como segundo tema, vamos a hablar acerca de la política de financiamiento y asesoría. Entre las organizaciones con propuestas para apoyar los procesos educativos a nivel internacional se destacan el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Organización, la Ciencia y la Cultura, con su sigla UNESCO. A nivel latinoamericano, está el Banco Interamericano de Desarrollo, con su sigla BID,
y la Comisión Económica para América Latina, con su sigla CEPAL, que fomentaron la modernización de la educación a inicios de 1990, en la formulación y el diseño de políticas educativas en un contexto cooperativo. Sin embargo, cada una de estas entidades mencionadas promueve diferentes propuestas para lograr sus propios objetivos con relación a la educación. Por ello, a continuación mencionaremos algunas de las organizaciones internacionales activas, como por ejemplo el Banco Mundial. Desde sus inicios en 1994, esta entidad, el Banco Mundial, se destacó por funcionar como importante organismo de financiamiento para los países de desarrollo con dos importantes objetivos. Objetivo 1. Terminar con la pobreza extrema en el curso de una sola generación y promover propuestas de prosperidad compartida. El Banco Mundial considera la educación como factor clave para lograr sus objetivos desde la perspectiva que permite impulsar el crecimiento económico de un país. Como segundo objetivo, dice disminuir la desigualdad social y aumentar la calidad de vida. El interés del Banco Mundial se centra en promover recursos económicos para fortalecer la educación de los países en desarrollo. El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en la principal organización de financiamiento económico en Latinoamérica, surgió en 1954 con el objetivo de estimular el crecimiento económico y el desarrollo social para la igualdad y la productividad. Este destaca la importancia de la educación como motor para abordar los problemas específicos de cada nación, así como los desafíos económicos y tecnológicos de la globalización, pues considera las instituciones educativas como fuentes de modernización, avance científico, productividad económica y tecnológica. Como podemos ver, los objetivos de estas organizaciones internacionales que ayudan a promover, ¿verdad?, o a facilitar en lo económico a las naciones para que la educación sea impulsada o se pueda desarrollar, tienen como objetivo precisamente eso, porque a través de la educación es que se puede lograr el desarrollo de los países. Cuando la gente, las personas tienen más conocimiento, pues pueden lograr un mejor desarrollo económico, un mejor comportamiento social, una mejor productividad a nivel de nación, a nivel de país. Entonces, los objetivos principales de estos organismos internacionales son eso: avanzar en la educación, promover o proveer, ¿verdad?, los recursos económicos y lo que sea necesario para que se pueda mantener lo que es la educación. Nosotros también en nuestra nación se pueden observar esos beneficios, ¿verdad? Muchas organizaciones en nuestra nación funcionan con esos organismos internacionales que proveen en lo económico para que se pueda dar beca a los estudiantes de bachillerato a modo de licenciatura, pero también a modo de posgrado y así sucesivamente. Ese tipo de becas pues ayudan también al conocimiento y a su vez al desarrollo tanto económico como social. Es cuanto. Muchísimas gracias por escucharnos. Muy buenas tardes, mi nombre es Elibet Alessandra Núñez Muñoz. En esta tarde estaré dándole continuidad a lo que es el tema de exposición. Mi tema de exposición es la política de privatización. La palabra privatización es un término que se utiliza para expresar y abarcar una gran variedad de ideas. El término privatización constituye pues de hecho una aceptación muy amplia en la que se engloba desde el sentido estructural de a quién pertenece una empresa hasta el punto de vista sustantivo de cómo se llevan a cabo las actividades de una empresa dentro de la disciplina
de las fuerzas del mercado. Existen lo que son razones de privatización. Se trata fundamentalmente de un sentido antiestado o antisector público, que ésta pretende hacer retroceder la participación estatal en la vida económica, puesto que sus inversiones erosiona la responsabilidad personal y minimiza la iniciativa individual. También otra de las razones, ya esta razón, este tipo ideológico, que esta podría ser la creencia de que las empresas públicas y los servicios proporcionados por el Estado limitan las elecciones de los consumidores al disfrutar de proporción de monopolio dentro del mercado. También existe lo que es la razón, esta es ya de tipo ideológico, de tipo económico, perdón. Esta está constituida por el objetivo de conseguir, por medio de la privatización, una racionalización de la cartera de los activos de la empresa privatizada y una reorganización de las estrategias de inversión. También dentro de lo que es la privatización existen lo que son los objetivos de privatización. Dentro de esos objetivos está lo que es procurar los bienes y servicios proporcionados por las empresas privatizadas, a que estas empresas expresen los costes reales. También está lo que es que las inversiones realizadas reflejen el verdadero coste del capital que ésta ha utilizado. También está lo que es incrementar los fondos de tesoros mediante la venta de los activos públicos, evitar el despilfarro que supone el mantenimiento de suspensiones continuas a empresas con pérdidas permanentes y cortar así el déficit de presupuesto. También está lo que es que ellos buscan lo que es ampliar el mercado de capitales, permitiendo el acceso de nuevos inversores. Sabemos que toda empresa busca crecer. Esto es lo que buscan esas empresas, buscan ampliar su mercado, que no solamente que estemos aquí con tal producto, sino que sigamos ampliando para que así ese mercado siga creciendo. También dentro de las políticas privatizadas existen lo que son las modalidades de privatización. Existen lo que son diferentes modalidades de privatización, que estas pueden agruparse en lo que son 3 tipos o categorías muy amplias. Esas categorías son las transferencias de las propiedades de los activos públicos al sector privado. Esas empresas que pertenecían o que pertenecen al sector público, ya esas empresas están buscando pertenecer a lo que son el sector privado. También están las concesiones o contratas y subastas públicas para las provisiones de bienes y servicios por parte de las empresas del sector privado. También está lo que es la liberalización o desregularización de los mercados de monopolio legales, haciendo especial referencia a la liberalización de entrada al mercado. También dentro de las políticas de privatización existen lo que son los efectos de privatización. El proceso de privatización debe contemplarse desde la perspectiva de ver hasta dónde es capaz de llegar a cabo con las concesiones de sus objetivos más importantes. Sabemos o debemos de conocer que uno de los objetivos de la privatización más importantes es el mejoramiento de la situación financiera del Estado. Otro de esos objetivos es el incrementar la asignación y la eficacia productiva de la economía. Esta busca lo que es el mejoramiento, como ya lo vimos, el mejoramiento de la economía financiera.
También está lo que es uno de esos efectos de privatización, el efecto sobre la eficacia económica, de la empresa. Eso busca la eficiencia o la eficacia, como lo dice ahí, de que cada empresa crezca económicamente, porque eso es lo que se busca. Una persona que tenga una empresa lo que busca es que su empresa cada día más vaya avanzando y vaya mejorando, porque ese es el propósito de cada empresario, ¿verdad? No es que, yo voy a crear una empresa para solamente tal cosa, no. Esa empresa yo la voy a crear para que en el futuro vaya teniendo estos beneficios y así, no que esa empresa se quede estable o estática, sino que esa empresa crezca y traiga beneficio a cada empresario. También está lo que son los efectos sobre las situaciones financieras del Estado. Está también el efecto sobre el mercado de capitales. Está el efecto sociales de los programas de privatización. También debemos de conocer la liberalización o desregularización de las políticas de privatización. Este método de privatización es el más simple de todo. Por medio de él, el gobierno se limita a derogar las normas que impedían a la iniciativa privada competir con el monopolio estatal. Ya ahí las políticas, las empresas privadas pueden competir, como dice ahí, con el monopolio estatal, que antes no se le era permitido. También con frecuencia la desregularización no consiste solamente en suprimir regulaciones preexistentes, sino que también en promulgar una nueva normativa destinada a modificar las condiciones de competencia del mercado determinado. También la desregularización desempeña un papel muy importante en la liberalización de las restricciones existentes que condicionan o impedían la entrada en un determinado mercado. Si el mercado que se liberalizaba es perfectamente competitivo, las ganancias que se obtienen en la eficacia de la asignación de recursos indudablemente se producirán. Que para una empresa pertenecer a lo que era el sector de privatización, debía de pasar por una desregularización para ver si esa empresa podía competir o podía entrar, si tenía los recursos económicos para pertenecer a dar competencia. Hasta aquí ha sido mi exposición. Dios te le bendiga mucho. ¿Qué tal? En el día de hoy los temas tocados, ¿verdad? Muy interesante. Todos estos temas nos sirven para desarrollarlo durante nuestra carrera de maestría en gestión de centro educativo. Espero que ustedes en su casita hayan podido prestar atención de todos estos puntos muy importantes que debemos tener claro sobre las políticas educativas y los organismos internacionales. Como profesionales que somos, debemos de capacitarnos cada día más. Espero que hayan podido aprender. Lo vamos a evaluar a ustedes, a ver cuánto aprendieron de los temas mencionados a través de un